En Encendidos, Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Estamos con ustedes. Gracias por dejarnos acompañarlos en estas mañanas de pandemia. Mabel, tu pregunta es interesante. Mauricio, la pregunta que también hiciste es muy interesante. Yo creo que todo esto debe ser manejado de acuerdo con, en coordinación directa con un profesional de medicina. Apenas el paciente es diagnosticado, debe ser monitoreado en la casa por el profesional de medicina, y es el profesional de medicina quien tiene que dar el pase para que sea ya evacuado a un nivel superior que puede ser un hospital. Uno de los consejos que se da es que un paciente que está en su casa tenga su oxímetro de pulso para que pueda monitorear cómo le va el oxígeno y en coordinación con el médico pues determinar si va al hospital. Una vez que ya entra al hospital, Mabel, Mauricio, ya allí son los médicos de planta del hospital los que van a decidir el tratamiento que van a dar, el tipo de complicación que se está presentando, y como en el caso que hemos escuchado de la familia Velarde, de la necesidad de transferir ya de una cama de hospital a la unidad de cuidados intensivos. Pero el concepto que quiero darle a todos nuestros oyentes es que eso no se hace a solas. Eso no hay que estar en mi casa el paciente y yo solito lo voy a monitorear. No, eso deben hacerlo siempre en coordinación con un profesional médico. Bueno, cambiamos de tema, Mabel, Mauricio. Queremos saber qué está pasando, por qué motivo está aumentando este famoso número R en todo Lima metropolitana y en el Perú, en realidad, por qué se está disparando la infección. Vamos a darle la bienvenida a Marco Loré de Mola, quien es director de MATLAB, que él siempre nos ilustra con números para entender los números que están sucediendo y cómo va la evolución de los números. Marco, qué gusto de saludarte. Buenos días, bienvenido a Encendidos. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están mirando y escuchando. Muy bien. La semana pasada hablamos, Mabel, Mauricio, les cuento que los jueves tenemos en Todo sobre el Coronavirus en la tarde un segmento con Marco y él semana a semana nos pone con los números. Marco, desde el jueves que tú nos dijiste que ya estábamos en 31%. Mabel, Mauricio, este número es increíble. De 100 pruebas que se hacen en el Perú, 31% son positivas. ¿Alguna novedad con respecto a este número, Marco? ¿Tienes nuevos números? Sí, buenos días, Mabel, buenos días, Mauricio, también. ¿Qué tal? Bueno, bajamos 2 puntitos, doctor, ¿no? Estábamos en 31%, hemos bajado a 29%. Sí, hemos cerrado la semana 21, la semana anterior. En los últimos 2 días, de hecho, fue 28%, solamente el valor del día. Estamos encontrando 28 personas por cada 100 que evaluamos. El promedio de la semana ha resultado ser 29, igual altísimo si lo comparamos con cualquier positividad, cualquier porcentaje de positividad de semanas anteriores, ¿no? Correcto. Permíteme que te interrumpa, Marco, Mabel, Mauricio. Fíjense este dato, lo que dice, ¿no? Altísimo. Aquí en Estados Unidos hay un pánico increíble, Mabel, Mauricio. ¿Sabes por qué? Porque Texas ha llegado al 21% de positividad. Y mira, nosotros 31, 29. Aquí hay pánico porque Mississippi ha llegado al 20%, Florida en el 18% y están en pánico, Carolina del Sur en 17%. Entonces, fíjate, para comparar los números, nosotros tenemos 31 y ahora 29. Sigue, Marco, discúlpame. No, es tal cual, ¿no? Finalmente la OMS recomienda 5% o menos para empezar a abrir las puertas. Nosotros lo abrimos, acá está también de manera muy visual, cuando teníamos 17%. Las últimas semanas de junio y las primeras de julio fueron de 17%, muy por encima del 5%, pero de ahí ya a partir de la segunda semana de julio, tercera, es que se empieza a notar que encontramos cada vez más personas, ¿no? 20%, Marco, 19%, sí, dime. Para que las personas en sus casas puedan entender, si ahora se habla de que las reuniones familiares son el nuevo foco de contagio, si este es el porcentaje es entre 29 y 30%, ¿verdad?, de contagio. Si yo hago una reunión en mi casa, digamos con 10 personas, ¿cuántas de ellas probablemente tengan el nuevo coronavirus? En teoría, de 3 de ellas podrían estar contagiadas. Ahora, 80% de esas 3 personas son 2.4.
O sea, es muy probable que esas 3 personas, ninguna, o sea, todas sean asintomáticas. Entonces, esas 3 personas que tienes en tu casa que están contagiadas, Marco, y no lo saben. Marco, doctor Huerta, no Mabel, vamos a retomar la conversación sobre las estadísticas que son frías y son una fotografía del dramático momento que estamos viviendo en el Perú y que está en manos de todos y cada uno de nosotros revertirlo. A nadie más le compete que a cada peruano revertir lo que estamos pasando. Pero tenemos que interrumpir este momento porque tenemos que enlazarnos con nuestro compañero Paul Pérez, que tiene noticias de último minuto para compartir con los seguidores de RPP. Paul Pérez, te escuchamos. Sí, Mauricio, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo grande para ustedes y para todos los oyentes de Encendidos. Información de último momento. Vamos a ir a tener comunicación con Andrea Closa porque hoy se elegía a la nueva administradora de Universitario de Deportes. Así que Andrea va a tenernos detalles de lo que ha sido la votación para elegir a la nueva administradora de Universitario de Deportes. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paul? Muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes de RPP. Efectivamente, Universitario de Deportes ya tiene nueva administradora. Se trata de la señora Sonia Malena Alba Rodríguez. Ella es gerente general, representante de la empresa Alba Legal Asesoría Empresarial, que es la nueva empresa encargada de la administración concursal de Universitario de Deportes. Esta decisión se llevó a cabo hoy en una junta de acreedores vía Zoom, que arrancó a las 10 de la mañana. Después de 53 minutos se informó la decisión, la informó el señor Gamarra, representante de Gremco, mayor acreedor en este momento de Universitario de Deportes. Los resultados fueron los siguientes: en contra 38.36%, abstenciones 6.44% y a favor el voto de Gremco 55.19%, llevando a la conclusión de que será Sonia Malena Alba Rodríguez la nueva administradora de Universitario de Deportes. Listo, Andrea, muchísimas gracias. Entonces, Sonia Malena Alba Rodríguez, gerenta general de Alba Legal Asesoría Empresarial, SAC, es la nueva administradora de Universitario de Deportes, como lo habíamos adelantado en RPP Noticias hace algunos días de manera extraoficial. Ya es oficial. Vamos a ver cuáles son las medidas, las primeras medidas que va a tomar la nueva administradora de Universitario de Deportes. Entendemos que está relacionado seguramente a la recuperación de la sede. Mauricio, Mabel. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Andrea. Éxitos a la señora Sonia Alba, que lamentablemente este club ha escrito una página tristísima en la historia de la pandemia en nuestro país. Ojalá hagan las enmiendas y reciban las sanciones del caso. Nosotros retomamos la conversación con Marco Loret de Mola, con el doctor Huerta y con Mabel Huertas. Estábamos en el preciso momento con la pregunta de Mabel de las reuniones familiares, que son comprensibles porque también son alimento para el espíritu y no podemos morirnos de otra cosa, así es que las familias optan por reencontrarse. Es ahí donde se emocionan, no son en espacios ventilados, aparentemente, ¿no? Se emocionan porque no se ven y sí se terminan abrazando. Y yo creo que más allá, Mabel, de la reunión, lo que vemos día a día y lo transmitimos, es que no tomamos conciencia porque no estamos hablando de reuniones familiares, estamos hablando de fiestas de 100 personas, de 150, de polladas, de bandas de música. Ayer han intervenido 3 locales en la carretera central porque estaban haciendo fiestas con orquestas en tabladillos, con entradas compradas. Entonces, yo creo que el tema que me parece que se ha identificado en España, si me permiten, la noticia viene de España, pero la realidad del Perú es otra, ¿no? Mucho más compleja que la española. No basta con que las familias se dejen de reunir. Lo que vemos en la historia reciente, estos desadaptados que fueron a la puerta del estadio, y lo que he visto ayer en la carretera central es de estupor. O sea, fiestas masivas, doctor, eran 250 personas bailando con una banda de músicos. Obviamente bailando sin ninguna distancia, cantando, y ahí todo lo que nos han explicado los científicos que pasa es contagio seguro. Volvamos ahora al análisis del señor Loret de Mola, que lo tenemos esperando. Lo escuchamos. Marco, entonces de esos 10 personas que van a tu casa, 3 teóricamente podrían estar infectadas y ahí te quedaste en ese análisis. Sí, claro. Finalmente, si tenemos una reunión de 10 personas, 3 en teoría
deberían estar infectadas, ¿no? Según lo que muestra justamente la estadística. Y si vamos un poquito más allá, 80% de esas personas van a ser asintomáticas, y 80% de 3 es 2.4. Wow. O sea, hay una probabilidad que no nadie muestre síntomas, pero sí, claro, tú estás metiendo a tu casa 3 personas que podrían estar contagiadas y lógicamente la probabilidad de contagio es mucho mayor. También indicar que la última semana, si bien hemos sacado 29% de positividad en promedio entre todos los grupos etarios de edades, el que ha aumentado, ¿no? Porque cada edad tiene un porcentaje de positividad, ¿no? No son todos que sea 29%. Justamente los niños y los adolescentes entre 0 y 12 años, niños, y 12 a 18 los adolescentes, son los que han incrementado ese porcentaje, ¿no? El 29%, ¿cuántos tienen los niños? 35%. Entonces es muy importante también para toda la familia, para todos los papás y mamás, que entendamos que los niños también se pueden contagiar y lógicamente van a aumentar todas las consecuencias también para ellos. Fabuloso, Marco. Pues vamos a Mauricio Mabelo, vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares de la hora. Cuando regresemos, Marco nos va a seguir acompañando y vamos a ver un poquito de geografía, en qué partes están las zonas más calientes en este momento, porque acá el tema, Mauricio, como tú bien lo has dicho, también es responsabilidad personal. ¿Qué puedo hacer yo para cuidarme y cuidar a mi familia? Regresamos después de los titulares. Quien les habla, doctor Elmer Huerta. Estamos conversando, si usted recién prende la radio en este momento, con Marco Loré de Mola, director de MATLAB, quien nos está poniendo al día en los números que necesitamos entender para saber por qué estamos teniendo tantos casos positivos y por qué estamos teniendo nuevamente que la enfermedad está saliendo de control. Marco, nos has dicho que el porcentaje de pruebas positivas es muy alto. Estamos en 30-29% y eso es muy, muy alto. Eso significa que 3 de cada 10 peruanos está en este momento infectado. En términos de geografía, ¿qué nos puedes decir, Marco? ¿Cómo vamos en el Perú en las zonas geográficas? ¿Cuáles son las zonas más calientes en este momento? Bueno, es bueno considerar que todas las regiones del Perú se han incrementado. En algún momento algunas de ellas estuvieron en el famoso RT menos de 1, 0 punto algo, 0.9, ahora no, todas se encuentran por encima de 1. Y también mencionar que dentro de los distritos de Lima, lo mismo. Entre las zonas más calientes, las que están en crecimiento, donde la pendiente ha aumentado, son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. ¿No? Acá es importante considerar que estamos utilizando la data de las DIRESAs, ¿no? Porque finalmente, bueno, hay una diferencia ahí enorme entre los MINSAs y las DIRESAs. Las regiones que ha crecido menos, que igual está creciendo, es importante transmitirlo, está creciendo, está reproduciéndose el virus en esas regiones, pero han crecido, la pendiente ha crecido menos, como si hubiera un cerrito, es un cerrito más fácil de subir. Son el Callao, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali. Todas las demás regiones están en un crecimiento promedio, entre muy difícil y no tan difícil. Muy bien, Marco, ayer te escuché decir... Sí, perdón, sígueme a ver. Creo que íbamos a la misma pregunta, doctor, sobre lo que había dicho ayer Marco, que me pareció muy preocupante, ¿no? Si seguíamos creciendo en cuanto a contagios al mismo ritmo, ¿qué podía suceder? ¿Cuáles eran las consecuencias? Bueno, lamentablemente el problema por ejemplo, con otros países, ¿no? Si comparamos este 29% con México o con Argentina, ellos tienen un porcentaje mayor, pero también tienen un sistema de salud mayor. Y ese es a nuestro parecer, el gran problema, ¿no? Estamos teniendo ahorita muchos contagiados, muchos casos, y las camas UCI, las camas hospitalarias, están llegando al tope, ¿no? Inclusive algo que llama la atención bastante es la diferencia, a ver, si analizamos semana 18, 19, 20, 21 en hospitalizados, ¿no? Espera, está bien, tranquilo. ¿Ahí están? Sí, aquí estamos. Sí, estamos acá. Sí, gracias. Sí, te estamos escuchando, Marco. Se filtró un sonido, discúlpanos, se filtró un sonido, pero sí, te estamos escuchando atentamente. Y otro concepto que a veces las personas no entienden, Marco, es el de lo que se llama el crecimiento logarítmico. Es decir, que una persona contagia a 2, cada una de estas a 2. ¿En cuántos días se puede contagiar el Perú entero si no tomamos medidas?
Claro, en 25 días, si empezáramos desde la primera días. persona, 25 días podrían estar los 33 millones de personas, los peruanos contagiados. Ese es el crecimiento exponencial, que el cerebro humano no lo entiende tan fácilmente. Es como la suma sí la entendemos, la multiplicación no tanto. Por eso se nos es difícil multiplicar en la cabeza, no sumar. Son procesos mentales que unos son más fáciles que el otro. El crecimiento exponencial, como no lo vemos normalmente en la naturaleza, se nos hace difícil entender de que es un crecimiento alocado, ¿no? O sea, impredecible, vuela, una vez que arranca no lo para nadie. Exacto. Es como alguna vez alguien me dijo esto, Mabel, Mauricio, imagínate un lago, que tienes un lago y que en el centro del lago está creciendo una flor de loto, ¿verdad? Y esta flor de loto se multiplica cada día por 2. O sea, hoy día, que estamos a 10 de agosto, hay una sola flor. Mañana 11 van a haber 2. Pasado van a haber 4 y así multiplicado. La pregunta que te dicen es la siguiente, un examen, ¿no? En el día 50, todo el lago va a estar llenecito de flores loto y ya no vas a poder ver el agua. Y la pregunta que te hacen es, ¿en qué día podías ver la mitad del lago y la mitad con flores y la mitad agua? ¿Qué día? Mabel, Mauricio. Es una pregunta de examen. ¿El día sabe qué día es? Pluma, doctor. El anterior. El día anterior, porque se multiplica por 2, pues. Claro, es verdad. Esa es la cosa. Así es el crecimiento exponencial. Efecto, claro. Y ahora, Sí, Marco, es en verdad. cuanto al número de fallecidos, cuando vemos estadísticas de otros países y vemos el número de fallecidos, que creo que hay un parámetro de medición en proporción, por ejemplo, por 1 millón de habitantes, ¿cuántos fallecidos hay? ¿No? ¿Se puede saber como qué países tienen el mayor número de fallecidos en América del Sur o eso no es posible? Sí, claro, comparando con 1 millón, nosotros estamos en primer puesto en América del Sur. En América del Sur. Sí, en nivel mundial, San Marino es el que tiene el primer puesto, eso lo hemos revisado la semana pasada. Más que Brasil, inclusive tenemos más muertos que Brasil comparando por 1 millón. Por 1 millón, exacto. Y es una comparación bastante justa, ¿no? Porque solamente medir las cantidades cuando no estás involucrando a las poblaciones no es lo correcto. Digamos que si sumamos los que no están confirmados, sí estamos en los primeros puestos. Sí. Eso nos podría, doctor Huerta, Marco, Mabel, llevar a concluir que algo no estamos haciendo bien ambas partes, ¿no? O sea, el Estado y la población. Este binomio tiene que hacer mejor las cosas porque no podemos encabezar en América del Sur el número de fallecidos. Digamos como que recapacitemos todos, ambas partes, ¿no? Y yo me quería regresar, si me permites, Mauricio, al detalle que Marco acaba de mencionar, ¿no? Si seguimos creciendo al mismo ritmo, en 25 días todos estaremos contagiados. Y uno podría decir, bueno, entonces alcanzaremos la inmunidad de rebaño, ¿no? La tan llamada inmunidad de rebaño. Pero ¿cuántas personas fallecidas podríamos ver en el camino? Sí, claro, y Ese es el ojo, punto. Mabel, perdóneme, es 25 días, haciendo ese es el ejercicio matemático, ¿no? Empezamos Sí, el primer de acuerdo. día y todos salimos a la calle como si no pasara nada, ¿no? Ese sería el Ajá. efecto. Pero lo que tú acabas de decir es importantísimo, ¿no? ¿Cuántos fallecidos tendríamos? Porque el sistema, creo que eso iba a decir el doctor, el sistema de salud no podría soportar esa cantidad en tan poco tiempo, ¿no? Correcto. Y hablando de eso, por ejemplo, en tus números, Marco, ¿cómo estamos en capacidad de cuidados intensivos? Hoy día, solamente esta mañana hemos recibido 2 llamadas al rotafono de familiares desesperados porque sus familiares están en el hospital ya, están hospitalizados. El médico ha dicho necesitan UCI y no hay camas UCI. ¿Cómo estamos, de acuerdo a los números oficiales, Marco, en camas UCI? ¿Tenemos todavía campo? Sí, de acuerdo a los números oficiales tenemos campo, ¿no? Estamos a un 93%, estamos usando actualmente 1.488 camas de las 1.606 que tenemos, ¿no? Nos sobrarían un poco más de 100 camas que están repartidas en todo el Perú. Es importante también mencionar eso, ¿no? No es que estén, digamos, de fácil acceso. En números Exacto. nos sobrarían todavía 100 camas, que son poquitísimos. Estamos hablando de 33 millones de peruanos, ¿no? 100 camas para los enfermos que se nos vienen.
Exacto. Y ese es el punto, Mabel, Mauricio, con lo que decíamos hace un rato, que la coordinación del comando COVID, la coordinación debe estar de tal manera aceitadita y fina para que paciente que necesita una cama, de repente no la tiene en esa clínica, en ese hospital y tiene que ir a otro lado, debe ser movilizado. Alguien debe llevar la monitorización de estas camas. Exacto. Alguien, y eso se dijo que iba a suceder, Exacto, doctor, que iba a parece ocurrir, que hasta incluso ahora las no clínicas se privadas. logra consolidar. Incluso las Con clínicas privadas. efectivamente. Correcto. Ahora, doctor, lo que hemos visto, ¿no? Este tristísimo episodio de los desadaptados de un club que se pararon en el estadio sin ningún reparo en el contexto que estamos viviendo, dentro de 2 semanas nos va a pasar una factura, no ahorita, ¿verdad? Lo que yo he observado el día de ayer en la carretera central, en 3 locales que han sido fiestas masivas, dentro de 2 semanas nos va a pasar la factura. Y estos son casos conocidos, ¿no? Igual los enfrentamientos, los desalojos, son episodios masivos de participaciones de cientos de personas que dentro de 2 semanas nos están pasando la factura. No es en el momento del encuentro que uno queda contagiado. Eso se manifiesta 15 días después. 15 días para que se empiece a complicar, de allí 1 semana para que esté complicado en el hospital, de allí 10 a 12 días que es el promedio en UCI y de ahí el fallecimiento, Mauricio. O sea que, mira, el fallecido de hoy día, 10 de agosto, es el que se infectó la primera semana de julio y el que hoy día se infecta 10 de agosto va a fallecer en la segunda semana de septiembre. Bueno, Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias. Siempre con tus números. Es que los datos son todo, Mabel, Mauricio. El que tiene los datos claros, el que tiene los datos frescos puede tomar decisiones de salud pública. Y yo creo que acá volvemos a insistir, Mabel, Mauricio, es la responsabilidad personal. Ya sabemos que el gobierno tiene que hacer cosas, los gobiernos tienen que hacer cosas, pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para impedir un contagio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Muchas gracias, doctor Huerta. Muchas gracias, Marco, Mabel. Nos tenemos que ir a una pausa y regresar con mucha más información y también con entretenimiento. Ahí está ajustando detalles de un personaje sorprendente, Manolo Rojas. Regresamos con Encendidos.